micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, ¿la resurrección de Jesús es un hecho o mito? La Escritura sí presenta evidencias concluyentes del hecho de que Él verdaderamente resucitó. La resurrección de Cristo está registrada en Mateo capítulo 28 versículos 1 al 20, Marcos capítulo 16 versículo 1 al 20, Lucas capítulo 24 versículos 1 al 53 y Juan capítulo 20 versículo 1 capítulo 21 versículo 25. La resurrección de Cristo también aparece en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1 versículos 1 al 11. De estos pasajes puedes obtener muchas pruebas de la resurrección de Jesucristo. En primer lugar, está el dramático cambio en los discípulos. Ellos pasaron de ser hombres temerosos y de estar en la clandestinidad, a ser testigos entusiastas y valientes propagando el Evangelio por todo el mundo. ¿Qué otra cosa pudo explicar este dramático cambio en ellos, sino la experiencia de ver a Jesucristo resucitado? En segundo lugar está la vida del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que lo cambió de ser un perseguidor de la Iglesia, a convertirse en un apóstol de la Iglesia? Esto sucedió cuando el Cristo resucitado se le apareció en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9 versículos 1 al 6. Otra prueba indiscutible es la tumba vacía. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿dónde está su cuerpo? Los discípulos y muchos otros vieron la tumba donde él fue sepultado. Cuando regresaron, su cuerpo ya no estaba ahí. Los ángeles declararon que él se había levantado de los muertos como él lo había prometido, Mateo capítulo 28 versículos 5 al 7. En cuarto lugar, otra evidencia de su resurrección es la gran cantidad de gente a la que él se apareció, Mateo capítulo 28 versículos 5,9,16 al 17, Marcos capítulo 16 versículo 9, Lucas capítulo 24 versículos 13 al 35, Juan capítulo 20 versículos 19,24,26 al 29. Capítulo 21 versículos 1 al 14, Hechos capítulo 1 versículos 6 al 8, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 5 al 7. El pasaje clave de la resurrección de Jesucristo está en 1 Corintios 15. En este capítulo, el apóstol Pablo explica por qué es crucial el entender y creer en la resurrección de Jesucristo. La resurrección es importante por las siguientes razones. 1. Si Cristo no resucitó de los muertos, tampoco lo harán los creyentes, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 12 al 15. 2. Si Cristo no resucitó, su sacrificio por el pecado no fue suficiente, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 16 al 19. La resurrección de Jesús prueba que su muerte fue aceptada por Dios como la expiación por nuestros pecados. Si él simplemente hubiera muerto y hubiera permanecido muerto, eso hubiera indicado que su sacrificio no fue suficiente. Por lo tanto, los creyentes no tendrían el perdón de sus pecados, y ellos permanecerían muertos después de su muerte física. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 16 al 19, no existiría tal cosa como la vida eterna, Juan capítulo 3 versículo 16. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. 3. Finalmente, la Escritura es clara en decir que todos aquellos que creen en él, serán resucitados para vida eterna, tal como él lo hizo, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 al 23. Primera de Corintios capítulo 15 sigue describiendo cómo la resurrección de Jesucristo prueba su victoria sobre el pecado, y nos provee de poder para una vida de victoria sobre el pecado. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 24 al 34.
Este texto describe la gloriosa naturaleza del cuerpo resucitado que recibiremos. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 35 al 49. Proclama que, como resultado de la resurrección de Cristo, todos los que creen en él obtienen la victoria final sobre la muerte. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 50 al 58. Cuán gloriosa verdad es la resurrección de Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58. Según la Biblia, la resurrección de Jesucristo es definitivamente cierta. La Biblia registra la resurrección de Cristo, registra que más de 400 personas fueron testigos, y procede a construir una doctrina cristiana crucial sobre el hecho histórico de la resurrección de Jesús. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.